¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús que aparecen en los evangelios? Interesante, ¿no? Cada evangelio lo tiene de manera diferente, pero al menos el de Mateo dice que las primeras palabras de Jesús fueron: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Estamos situando a Jesús que está comenzando la predicación. Él se retiró por allá a Galilea, acaban de tener preso a Juan el Bautista y comienza prácticamente su vida pública, su predicación. Y yo quise centrarme sobre todo en esto, a ver, ¿qué significa la frase que Jesús dijo? Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y traté de destriparla, de meterme hasta las entrañas de esta frase, porque tenía la sospecha de que hay algo muy grande escondido. No es solamente un conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos, como una manera, no es tan simple como cronológicamente decir qué fue lo primero que dijo Jesús o que lo dijo así de simpleza. Por lo tanto, bueno, pues espero me tengan paciencia. No soy tan experto ni en Sagrada Escritura, ni soy tan experto en el griego original, ni en mucha semiótica, hermenéutica, filología y un montón de cosas. Bueno, de palabras raras que usan los que estudian la Sagrada Escritura, pero hasta las entrañas. Y vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Miren, empezando por la palabra conviértanse. Cuando nosotros leemos esto, casi lo relacionamos como arrepiéntete de tus pecados. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Pero Jesús nunca dijo en los evangelios arrepiéntete de tus pecados. No se asusten, vamos poniéndolo en contexto. No quiere decir que no te tengas que arrepentir de tus pecados, pero Jesús nunca lo planteó de esa manera. Primero dice, no dice arrepiéntete de tus pecados, dice conviértete. Y la conversión que habla en la Sagrada Escritura es un cambio total de mentalidad. Metanoioites, algo así se dice en griego, de metanoia, de un cambio total. El arrepentimiento que predica Jesús es más bien es una conversión, un cambio. He estado pensando cómo explicar cuál es un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva. Voy a tratar de usar un ejemplo muy simple, ¿no? Yo veo a muchos muchachitos en la calle que andan en motocicletas y les cambian el escape para que haga ruido, no, infernal. Es una tortura para los oídos. Y yo veo a los muchachitos y ellos se sienten, no sé, grandes, importantes, tomados en cuenta y entre más ruido haga la motocicleta, para ellos pues es mejor, ¿no? La mayoría de los que los vemos decimos, pues, ¿qué siente este muchachito? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿No entiende? Si somos un poquito fríos, cada quien estamos viviendo en diferentes mundos. Para él eso es lo mero bueno, así debe de ser. Igual un tipo que traiga una camioneta súper grande con un equipo de sonido impresionantemente alto, con un tipo de música que para mí se me hace una ofensa cultural. Pero luego digo, posiblemente yo no estoy entendiendo su mundo. No quiere decir que esté de acuerdo o no de acuerdo, pero no lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Y también al mismo tiempo, él no me entiende a mí, no me entiende por qué yo no me gusta esa música, por qué yo no anhelo un camionetón como esos o por qué yo no quiero una motocicleta muy ruidosa. No nos entendemos. Quiere decir que aún en el mismo espacio donde estamos, vivimos de manera diferente. Entendemos la realidad bajo conceptos diferentes. Lo que es bueno en la vida, lo entendemos de diferentes maneras. Una vez que ese chico, ese muchachito, por alguna razón, no sé si crece de edad, cambia su manera de pensar, cambia su estilo de vida, sucede entonces una conversión un poquito al estilo del evangelio, una metanoia. Ya es otra la persona. Y a lo mejor él mismo dice de sí mismo, no entiendo cómo era posible que antes a mí me pareciera fascinante tener una motocicleta súper ruidosa, pasar por las calles a alta velocidad, desafiando a los a los que van caminando, se me lengua la traba, a otros autos, inclusive pasar por situaciones de peligro lo cuentan como una hazaña y que después diga, yo no entiendo cómo yo era así. Yo no entiendo bajo qué conceptos me regía para toda mi vida estar organizada de esa manera.
Tanto la manera de trabajar, dónde trabajo, la ropa que uso, en qué gasto el dinero, los amigos que tengo, hasta de los muchachitos, la muchacha que me gusta tiene que ser bajo estos o aquellos parámetros, la música que escucho, en qué pienso que voy a pasar un fin de semana, qué considero que es heroico para él mismo, qué artistas, qué películas, o sea, toda su, le llamamos cosmovisión, su manera de entender la vida, corresponde a una persona y si esa persona cambia y después dice, pues que esa música ya no me gusta y no entiendo por qué antes me gustaba, es que esto ya no lo hago. Es más, si a mí me dijeran, vamos suponiendo el caso de una persona que cambió, si le dijeran, te regalo esta motocicleta que se oye mucho ruido, va a decir, no, ni siquiera, ni me hables de eso, ¿no? Te regalo esta música o escucha a este artista, va a decir, no, perdón, no, ni siquiera lo soporto. Es decir, el cambio que busca en el Evangelio, el cambio que busca no es solamente arrepiéntete de que hiciste eso mal y no lo vuelvas a hacer, o siente o lucha contra eso mal. Es como si le dijéramos a un muchachito, intenta que no te guste esa música. Intenta no pensar que el fin de semana te vas a ir en la motocicleta a desafiar las calles y las avenidas. Siente dolor por la manera en que tú hablas y las groserías que usas. Es bien difícil. No va a suceder. Si no hay un cambio de mentalidad interno donde la persona se dé cuenta, comience a ver la realidad de otra manera e inclusive que espontáneamente, porque ya es una persona diferente, diga, es que ya no soporto ese tipo de ropa, no quiero esos dibujos que trae, esas camisas, esas motocicletas, ese auto, esa música, mi tiempo libre ya no lo vuelvo a hacer y no porque me estén diciendo, no porque me vayan a castigar porque haga esto o aquello, sino porque interiormente inclusive siento un rechazo, una adversión ante todo eso. Antes no lo entendía, ahora ya lo entiendo. Fíjense que desde este punto de vista, el camino de la santidad no es una lucha contra el pecado así de frente, contra esto concreto, sino es un cambio de mentalidad donde inclusive las situaciones de pecado ahora hasta espontáneamente las evitamos. O sea, lo que antes se nos hacía antojoso, ahora ya no. Ya entendemos la vida de manera diferente. Es lo que predica Jesús. Y esto es profundo. No está diciendo solamente eso, arrepiente de tu pecado, siente mucho dolor porque has hecho mal. No es solamente una cuestión ética o una cuestión moral en contra del pecado, sino es un cambio total. Y eso es más profundo y posiblemente, no sé si más difícil o menos difícil, pero no puede haber un arrepentimiento si no hay un cambio de mentalidad. Y Jesús era lo que predicaba. Conviértete, cambia. No solamente, en muy pocas ocasiones dijo como arrepiéntete, pero más bien decía conviértete. Híjole, apenas voy en la primera palabra del texto que estamos viendo, ¿no? Yo creo que en un camino de santidad, o si quieres medir cuál es tu nivel espiritual, que es un atrevimiento decir medir nivel espiritual, padre, pues ¿qué te está pasando, no? Pero una manera de entenderlo es, ¿luchas todavía contra un pecado concreto? O incluso, o ya has dado un pequeñito paso, a lo mejor que digas, bueno, ya siento de manera natural poca atracción por un pecado que antes me fascinaba. ¿Se fijan la diferencia? No es luchar contra esto, sino darse cuenta que eso ya no es bueno para ti, inclusive de manera menos violenta, más sencilla y más natural, ya no estar contra eso. Vamos, ¿qué ejemplo les pondré? Un ejemplo podría ser la comida, ¿no? Antes me fascinaba comer chucherías, y si me decía mi mamá, ya no comas eso, vente a comer comida de veras, entonces eso me hacía, no, pues me enojaba con mi mamá. Una vez que ya soy más adulto, que no solamente entendí que eso me hace daño, sino que espontáneamente entiendo que hay cosas mucho mejores. Ni siquiera tengo que luchar por andar comprando guzguerías porque ya ni me llama la atención. Es decir, ya hubo una pequeña metanoia, un pequeño cambio, una pequeña conversión. Eso es a lo que debemos de aspirar, ¿eh? No solamente a luchar contra lo malo que hacemos, sino en dar un paso más arribita, que estemos un poquitito más lejos de las tentaciones y más cerca
de espontáneamente hacer el bien, de ser personas buenas, sencillas, sinceras, amables, cordiales, pacientes, de cuando pensamos en el futuro, en emplear nuestro tiempo de manera espontánea, ya decir, voy a emplearlo en cosas buenas, en caridad, en ayudar. Ese es el camino a la santidad. Yo creo que uno de los retos es no quedarnos atorados en arrepiéntete de, sino conviértete de tal manera que lo malo ya esté quedando pues lejos de tu manera de pensar, ¿no? Bueno, casi aquí podría acabar, pero para acabar la frase es porque ya está cerca el reino de los cielos. También es una frase muy, muy interesante porque ya está cerca el reino de los cielos. Algunos lo comparan, bueno, quiero introducirlos más bien con un ejemplo. Imagínense que hay una aldea muy lejana donde las personas no saben leer ni escribir y se les ha prometido que van a mandar un profesor desde hace muchos años, pero no se había dado la oportunidad hasta que finalmente les anuncian tal día va a llegar el profesor. Organizan todo un evento y empiezan a correr de voz en voz. Va a venir el profesor que nos va a enseñar a leer y a escribir, nos va a traer cultura, va a llegar la sabiduría a este pueblo. Y un niño pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué tanto alboroto que está pasando, no? Dice, mi hijo, finalmente va a llegar a este pueblo, y en lugar de decirle va a llegar un maestro, va a llegar la ciencia a este pueblo, o va a llegar la cultura a este pueblo, va a llegar la sabiduría va a llegar al pueblo. Y en el evento, el niño empieza a buscar, pues, cómo es la sabiduría, ¿no? O cómo es la ciencia. Dijo su mamá que iba a llegar la ciencia a ese pueblo finalmente. Y lo único que ve es un hombre que va caminando. A lo mejor el niño le puede decir, mamá, pues ¿dónde está la ciencia, no? O ¿dónde está la literatura? No la veo. A lo mejor la mamá se podría reír, el ejemplo ficticio, decir, pues ahí está, ya llegó, ahí está cerca, míralo. ¿Y qué tan cerca está? No estamos hablando cerca físicamente de la persona que trae la enseñanza, sino cerca porque como ese profesor ya está ahí, ya hay menos distancia, pero no física, menos distancia eh, moral, distancia intelectual, distancia como una manera de entenderlo. Y si el maestro les dice, acérquense a la ciencia, y el niño, pues, ¿dónde está la ciencia para acercarme? Me acercaré a usted, pero acercarme a la ciencia, eso requiere, y en esta metáfora que estamos utilizando, que las personas se acerquen al profesor, aprendan lo que él les está diciendo para que entiendan. Y si después en el pueblo hay letreros, las personas no solamente van a decir son unas manchas que aparecieron, sino entienden, interpretan y a partir de eso cambia su manera de ver los trazos y ahora son letras y son ideas que se transmiten. Algo parecido sucede, disculpen el ejemplo, pues, pero con la predicación. El reino de los cielos ya, o sea, ya está cerca. Una palabra interesante porque no dice el reino de los cielos vendrá o en un futuro, dice ya, en este instante está cerca. Si se fijan el juego de palabras diciendo ya está cerca, quiere decir que ya está aquí, pero todavía no está aquí porque está cerca. ¿Qué requiere para que ese está cerca, no solamente cerca, sino esté en este espacio? Porque ya está, es el movimiento de lo que ya está, pero le falta poquito. ¿Qué le falta poquito? El hecho de que yo me acerque con la conversión para entenderlo. En el ejemplo la ciencia ya está cerca de las personas, pero las personas necesitan entenderla, acercarse al profesor, cambiar su manera de pensar, de ser ignorantes ante las letras, ahora entenderlas para que se haga presente. Quiere decir que, bueno, si seguimos con el ejemplo, alguien podría contar, desde aquel día llegó la ciencia a ese pueblo. Desde aquel día llegó la ciencia a ese pueblo. No estamos hablando solamente del día cronológico, un 6 de mayo a las 6 de la tarde, 6 de mayo a las 3 de la tarde, 6 de la tarde, llegó la ciencia a ese pueblo, sino en un momento histórico que puede ser inclusive 1 o 3 años, el tiempo que la gente dure en ir entendiendo.
Quiere decir que hay dos tipos de tiempo. No solamente el tiempo cronológico que contamos minutos, horas, días, semanas, etcétera, sino también hay un tiempo de momentos que no se miden linealmente. Porque en el momento en que ustedes me entiendan, fíjense lo que estoy usando, en el momento, y no quiere decir que nos vamos a fijar en un segundo, sino en el instante en que ocurra, en cuanto nosotros logremos entender. Por eso en el cuentito seguiríamos diciendo así, ¿verdad? En el momento que la gente empezó a entender en el momento en que la gente aprendió a leer, llegó la ciencia a aquel pueblo. Y si se fijan, aprender a leer conlleva varios días, no solamente un instante o un momento. Con esto quiero decirles dos maneras de entender el tiempo en la Sagrada Escritura. El tiempo lineal que le llamamos cronológico, el cronos, de los minutos, horas, semanas, pero hay otro tiempo que se le llama el kairos. Es un tiempo de gracia que no corresponde a un segundo o un minuto concreto, sino a un acontecimiento. Entonces, cuando Jesús habla porque ya está cerca, está hablando no de un tiempo cronológico, sino de un tiempo más escatológico, perdónenme la palabra. Escatológico quiere decir lo que ya está ahí, pero todavía falta que lo tomemos, que vivamos ahí. Con esto, la enseñanza de Jesús es bien interesante porque no está diciendo a la manera en como al principio entendemos el reino de los cielos como pórtate bien, porque el día que te mueras, si te portaste mal, te vas a ir a un lugar de castigo, o si te portaste bien, te vas a ir al cielo. Jesús, la predicación de Jesús es el reino de los cielos ya está tan cerca en cuanto empieces a vivir la transformación del cambio de mentalidad para que lo puedas entender. Híjole, podría abundar mucho más. Les voy a dejar mucha tarea a ustedes para que lo piensen, lo mediten, que de eso se trata. Es hacer como una especie de análisis de la Sagrada Escritura desde el punto de vista eh, simbólico, en cuestión de las palabras, bueno, de lo que el Evangelio nos quiere decir, y tratar de darles una nueva perspectiva a lo que antes creíamos que sabíamos de memoria, pero una perspectiva que no contradice a lo que antes sabíamos, sino más en profundidad a entenderlo. Finalmente dejaría con esto, ¿verdad? Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar, a entender que el reino de los cielos ya está aquí, y nosotros con el cambio de estilo de vida, mentalidad, de verlo, podemos empezar a vivirlo en más plenitud. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios. Me gustaría saber si les gusta esta manera de explicarlo. Si ustedes han vivido en su vida, esto me interesa también, han vivido alguna vez en su vida alguna metanoia, algún cambio de mentalidad, que haya sucedido algo en su vida donde antes veían la vida de una manera y ahora la ven muy diferente, que inclusive ahora se les hace difícil creer que antes ustedes pensaran, juzgaran y actuaran de tal manera. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. Bueno, pues espero ver sus comentarios. Búsquenme en el canal del Facebook que se llama Conversatorio. Regularmente, si estás viendo este video, va a aparecer en el Facebook, va a aparecer por allá arribita. En el YouTube estoy apareciendo como Padre Sergio Abel. Y por ahí también lo subo en el TikTok, pero bueno, creo que es más importante en los otros canales. Bueno, ya los dejo. Nos vemos en la próxima.